La justicia citó a allegados e integrantes del MPP en el caso de la denuncia por presuntas irregularidades en la intermediación de una empresa en negocios con Venezuela. Marcelo Iracheta estuvo trabajando en este asunto. Marcelo. Bien, muchas gracias, Daniel. Para hoy, por ejemplo, estaba prevista la comparecencia ante el juzgado del crimen organizado del presidente de la empresa Aire Fresco. Sin embargo, se postergó, según confirmaron fuentes judiciales al Centro Montecarlo de Noticias. Se han cruzado, además, las citaciones a un diputado del MPP y otro allegado al Movimiento de Participación Popular que dirige el fondo Raúl Sendic. La empresa denuncia a nivel político. La primera denuncia, debí decir, a nivel político fue realizada por el diputado Jaime Trovo del Partido Nacional, advirtiendo de la participación de esta empresa en la intermediación. Mientras se sustancia en la indagatoria judicial, la oposición anuncia que en 15 días pedirá la creación de una comisión investigadora en el Parlamento. Veamos ahora los antecedentes más destacados. La citación surge a raíz de una denuncia presentada por el abogado Gustavo Salle en agosto del 2015 contra el expresidente José Mujica y el ex canciller Luis Almagro. En el acuerdo firmado entre ambos gobiernos para el intercambio comercial, especialmente de alimentos, se establecía como mediadora a la empresa Aire Fresco, presidida por Omar Alanís, ex integrante del Comité Central del MLN, cobró una comisión del 2% según la denuncia presentada ante el juzgado del crimen organizado. Desde el 2011 intermedió en varios negocios con Venezuela, como por ejemplo en las exportaciones de pollos. A raíz de la denuncia, la sede penal, en aquel momento a cargo de la jueza Adriana de los Santos, ordenó la conformación de un equipo técnico para que analizara la documentación. Finalizado el estudio, comienzan las citaciones ahora por parte de la magistrada María Elena Maynard. La jueza citó al presidente de Aire Fresco, Omar Alanís, al diputado del MPP, Daniel Placeres, quien estuvo cerca de las gestiones realizadas por Alanís, y a Carlos Decia, directivo del fondo Raúl Sendic. Fuentes judiciales entienden posible la citación al expresidente Mujica y al ex canciller Luis Almagro. La denuncia penal ante la justicia fue realizada por el abogado Gustavo Salle, quien entiende que se configuraría el delito de conjunción del interés público con el privado. La privatización, a nuestro juicio claramente ilegal, realizada por Mujica y Almagro del comercio exterior con Venezuela, favoreciendo, al margen de todo procedimiento legal, republicano, transparente, respetando el principio de igualdad y la competitividad entre las empresas, favoreciendo a una empresa en particular, Aire Fresco Sociedad Anónima, por razones de claro amiguismo político. Se trata de ex compañeros del Movimiento de Liberación Nacional, de precisamente el expresidente y el ex canciller, actual secretario general de la OEA. Nosotros en la denuncia hacemos referencia claramente a la figura de la conjunción del interés público con el privado. El Centro Montecarlo de Noticias intentó infructuosamente esta tarde comunicarse con el diputado Placeres. Desde la empresa Aire Fresco se sostuvo que el presidente de la compañía no tenía por el momento ningún comentario para realizar. En tiendas políticas, el diputado Jaime Trovo confirmó que el lunes 24 de octubre presentará formalmente en el Parlamento el pedido para crear una comisión investigadora. Hay una denuncia a realizar en el mes de agosto, luego de que nosotros hiciéramos un planteo en el Parlamento en el mes de julio, cuando preguntamos quién era la empresa Aire Fresco, qué vínculos tenía con el gobierno y en particular con el sector del partido de gobierno que estaba en ese momento en la presidencia de la República. Y lo que hemos ido encontrando con el paso del tiempo son algunas otras situaciones en las cuales lo que queda claro es que en ese momento el gobierno decidió que algunos agentes privados tuvieran poco menos que el monopolio de la vinculación comercial con el gobierno de Venezuela. Se sabe que Venezuela es un gobierno centralizado, es un país en el cual no se importan bienes y no se reciben dólares del gobierno. El único importador es precisamente el Estado, y entonces a las empresas uruguayas que se le dio ese vínculo con las empresas venezolanas del Estado venezolano, lo que se les ha dado es prácticamente un monopolio. Y como no ha habido concurso público, como no ha habido llamado a que otras empresas pudieran presentarse, de hecho aquí hay una influencia política del gobierno de la época para beneficiar a ciertas personas vinculadas políticamente con nuestro gobierno.
Ahora bien, y para finalizar, ¿qué dice el MPP? Para el senador Ernesto Agassi, que además hoy ostenta la condición de vicepresidente de la República por los viajes al exterior de Tabaré Vázquez, de Mujica y de la senadora Topolansky, la denuncia es infundada. Negó además cualquier tipo de vínculo de la empresa Aire Fresco con el movimiento de participación popular. Sobre la creación de una investigadora en el Parlamento, dijo que se estudiará en su momento. 13 acuerdos se firmaron de intercambio con Venezuela. La empresa acusada de haberse beneficiado participó en 2 de los 13 acuerdos. La mayor parte de los negocios con Venezuela lo hicieron otros empresarios. Lo hizo con Aprole, lo hicieron los molinos arroceros. A ninguno de esos se les pide cuál es su filiación política. Me parece que esto tiene un intento de direccionar a la organización política como responsable de malos hábitos comerciales. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Esta empresa Aire Fresco no tiene nada que ver con el MPP. Sus integrantes podrán ser gente que cuando lleguen los momentos electorales tomarán sus opciones como cualquier uruguayo, como el televidente que está mirando esta información, como usted, como yo. Pero eso no quiere decir que sea una empresa del MPP. Yo desmiento, el MPP no tiene nada que ver con esa empresa. Y me parece que si hay una acusación contra el presidente Mujica por haber cometido ilicitudes en esto, lo mejor es que la justicia lo analice, lo investigue y lo dictamine. La posibilidad se presenta por parte de la oposición de crear una comisión investigadora. Veremos qué es lo que se plantea formalmente. Hace tiempo que esta noticia está dando vueltas sin concretarse. Me gustaría que se concrete precisamente y ahí tomaremos una posición. Pero en el fondo creo que está bien investigar esto porque se va a desvelar toda la falacia que encierra.